Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes la señora procuradora doña Lila Vanessa García Macarrón por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Traemos a esta comisión una iniciativa dirigida a la conservación del castillo de San Leonardo de Yagüe, que suelen denegar por norma nuestras iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural de la provincia. No es algo que sorprenda a nadie. Basta con acudir a Soria para ser testigo de las negligencias institucionales más vergonzosas en materia de patrimonio cultural. A pesar de Perdón un segundito. Por favor, les pido un poquito de silencio que intervienen los proponentes, ¿vale? Gracias. Gracias, presidente. A pesar de ello, nosotros no desistimos y por eso hoy vengo a defender lo que otros desde los despachos de Valladolid han decidido dejar olvidado piedra sobre piedra en nuestra tierra, instrumentalizada cuando conviene y abandonada cuando incomoda. El castillo-palacio de San Leonardo de Yagüe. Porque aquí lo que se nos cae literal y simbólicamente es un emblema de la arquitectura renacentista militar. Fue referente de las fortificaciones construidas más allá del Atlántico. De hecho, es un bien de interés cultural desde 1949. Un castillo que fue modelo en las Américas, pero que aquí, en su tierra natal, agoniza sin ningún tipo de conservación. Y lo más hiriente es que este desinterés no es nuevo, no es un descuido reciente, es algo sistemático. ¿Por qué, tratándose de patrimonio en Soria, la Junta de Castilla y León no hace una política normal? Hace la política del avestruz, meter la cabeza en la tierra mientras los sillares se desmoronan. Situado sobre una loma, la construcción de este castillo fue ordenada en 1563 por Juan Manrique de Lara, segundo hijo del segundo duque de Nájera, junto a su esposa Ana Fajardo. Este castillo-palacio se concebió como una síntesis entre residencia señorial y bastión defensivo. Contó además con la colaboración del arquitecto Bartolomé Carlone, que también fue contratista del Escorial. Aunque Manrique de Lara falleció en 1570 sin ver finalizada su obra, dejó en testamento una asignación de 1000 ducados anuales para garantizar la culminación del palacio, que pudo disfrutar brevemente su hijo Antonio Manrique de Lara. Sin embargo, este murió sin descendencia y el señorío, junto con el castillo, pasó a manos de su hermana Juana. La falta de herederos directos y los posteriores pleitos legales culminaron en la transferencia de la propiedad a la familia de Ana Fajardo. Esta familia no mostró interés en la conservación del castillo, lo que precipitó su abandono y decadencia. Menos de un siglo después de su construcción, el castillo ya estaba en desuso y comenzó a ser saqueado, con muchos de sus elementos arquitectónicos reutilizados en las construcciones de San Leonardo. En la actualidad es propiedad de la Casa de Alba. Y se trata de una fortaleza abuloartada con una estructura adaptada para resistir ataques con armas de fuego, que combina interiores decorados con suntuosos ornamentos y una arquitectura defensiva con baluartes robustos y resistentes. Sin entrar mucho en la descripción, porque ya hicimos alusión a ella detalladamente en la exposición de motivos, mencionar que su base es rectangular con un patio interior y 2 plantas. Su fachada exterior cuenta con grandes ventanales decorados con molduras clásicas y una portada de estilo renacentista. La importancia y singularidad de esta fortaleza radica en que fue el ejemplo que se siguió en las Américas para la construcción de fortificaciones que hoy aún podemos encontrar allí. El 5 de mayo de 1949 se publicó en el Boletín Oficial del Estado su declaración como bien de interés cultural, el máximo nivel de protección del patrimonio cultural español. Durante el siglo XX, especialmente en la década de los 80, se realizaron algunas intervenciones parciales de excavación y restauración en el castillo, pero fue dejado sin protección adecuada, lo que facilitó su pérdida. Es por este grave deterioro que en octubre de 2014 entró a formar parte de la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Más recientemente, en 2021, ya con un plan director para una recuperación del castillo, se realizó en una primera fase una excavación más respetuosa y sistemática que permitió descubrir nuevas estancias, fragmentos de suelos originales y escaleras. No obstante, la segunda fase de este proyecto aún no se ha llevado a cabo y los restos descubiertos entonces han sido objeto de vandalismo, lo que pone en peligro la conservación de este patrimonio cultural. Por todo ello, pedimos el punto primero de esta iniciativa, porque sabemos perfectamente lo que va a arrojar ese estudio: un deterioro grave, riesgo estructural, vandalismo, abandono.
porque el estar incluido desde 2014 en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra equivale a una condena de muerte lenta si no se actúa de inmediato. No hace falta arqueólogos para constatar que las piedras se caen, que los muros ceden, que los restos excavados en la primera fase están expuestos, desprotegidos, vulnerables al expolio y a la intemperie. Y, sin embargo, frente a este deterioro tan evidente, la Junta ni estudia ni se inmuta. Aquí, por lo visto, no hay presupuesto para un estudio que valore el estado de uno de los castillos más significativos. Señores, mientras se pospone la segunda fase, el deterioro avanza. Y no avanza solo, porque es impulsado por la negligencia activa de la Junta, que ha preferido priorizar otras inversiones. Permítanme recordarles que este castillo sobrevive con lo poco que a veces puede dar el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, con presupuestos exiguos y sin respaldo regional. Así, en 2023, el Ayuntamiento solicitó 1,5 millones de euros al Ministerio de Industria en el marco del Plan de Recuperación. La respuesta, negativa. Y la reacción de la Junta, mutismo. Ni una declaración, ni una alternativa, ni una muestra de liderazgo. Con aquel plan director del año 2022 se plantearon un total de 10 actuaciones hasta 2026, pero solo se ha hecho una y por ahora el castillo sigue abandonado. Es más, el presupuesto municipal de 2025, aprobado en mayo, no incluye ni una sola partida específica para la restauración del castillo. Y la Junta, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Ha ofrecido un fondo de emergencia? ¿Ha iniciado algún trámite con el 2% cultural? ¿Ha pedido al Ministerio una segunda revisión? Pues no. La realidad es que este castillo exige una rehabilitación urgente y también tiene propietarios, con nombres y apellidos. La Casa de Alba. Esa estirpe que posee uno de los patrimonios inmobiliarios más fastuosos de España, pero que no asume ni la más mínima responsabilidad sobre la conservación de este bien. Aunque cedieron el uso al Ayuntamiento en 1991, lo cual no equivale a desvincularse de la propiedad ni de las obligaciones legales que le corresponden como tal, el castillo sigue siendo suyo, de la Casa de Alba. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Piensa la Junta alguna vez hacer cumplir la ley o las casas nobiliarias siguen siendo intocables en pleno siglo XXI? Porque, según la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los propietarios de bienes de interés cultural están obligados al mantenimiento adecuado de los mismos. No es opcional ni tampoco es simbólico. Es una obligación legal. Y si no lo hacen, la Administración puede y debe ejecutar las medidas necesarias subsidiariamente y exigir después el coste a los titulares. ¿Por qué no actúa la Junta? ¿Tiene miedo de molestar a los propietarios? Para finalizar, señorías, les diré que no se puede defender el legado histórico con la inacción por norma. No se puede hablar de orgullo patrimonial cuando se ignoran monumentos de la envergadura del Castillo de San Leonardo. O es que Soria, como siempre, queda fuera de la ecuación. Por todo ello, les pido que nos apoyen en esta iniciativa, que la Junta de Castilla y León realice de inmediato un estudio técnico riguroso que evalúe el estado de conservación actual del castillo y que se active de una vez la segunda fase del plan director, de manera urgente, antes de que finalice esta legislatura, sin más excusas ni dilaciones presupuestarias. Y también que se aplique la legislación vigente en materia de protección del patrimonio para que la Casa de Alba cumpla con sus obligaciones legales o para que la Junta actúe subsidiariamente. Gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Francisco Igea Arisqueta. Bien, casi no la reconozco, señora García Macarrón. Hoy la he visto enérgica y contundente y de decirle que me agrada esta versión, porque lo que ha dicho tiene toda la razón. ¿De quién es este bien de interés cultural? ¿Quién está obligado? ¿Quién tiene que proponer su plan director? ¿Quién tiene que conservarlo? Como la Ley de Patrimonio recientemente aprobada aquí, esa ley sin presupuesto, aprobada en estas Cortes, obliga, bajo amenaza de sanción, al propietario a tomar las medidas para la conservación de los bienes de interés cultural, como es este caso. Pues es la Casa de Alba. Y no deja de sorprenderle a uno que
el Partido Popular intente enmendar esto diciendo que se inste al Ayuntamiento de San Leonardo, por cierto, que sigue siendo de Yagüe. Ya que tienen ustedes mayoría allí, quizás podrían intentar que deje de llamarse de Yagüe. ¿No? No fuera mala cosa, ¿verdad? Que dejemos de hacer honor a quien protagonizó algunos de los episodios más sangrientos de nuestra guerra civil, ¿verdad? Porque se llama de Yagüe por el coronel Yagüe. Es famoso en Badajoz. Quizás no estaría de más que ya que tienen ustedes mayoría allí, se ocupen de eso, que sí es de su incumbencia, y no del plan que es de la Casa de Alba. Es que no entiendo cómo ustedes hacen esta propuesta contra su propio ayuntamiento. Porque es a la Casa de Alba a la que le corresponde, quien deben ustedes de proponer que se sancione. Aplicar la ley. Porque ustedes, que son gente de ley, ¿verdad?, de ley y orden, deberían de aplicar la ley. Eso es lo que debería hacer la Junta de Castilla y León, que es lo que propone, con muy buen criterio, el partido de Sorella. Que se aplique la ley. Que ustedes hacen leyes para que luego no se apliquen. Que ya está bien. Que existe una manera de instar a la propiedad a hacer las cosas y de sancionarla. ¿A tono de qué ustedes ni la mencionan aquí, en su enmienda? ¿A tono de qué? ¿Por qué la Casa de Alba está exenta de cumplir la ley? Ni se les ha pasado por la imaginación. Pero bueno, esto es lo que tiene esta santa comunidad, ¿verdad? Que tiene gente que es intocable. Intocable. Hoy lo veremos. Hoy veremos cómo volvemos a dar 22 millones de euros a los intocables. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador don Miguel Suárez Arca. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Voy a hacer un par de comentarios que creo que vienen al calor de esta proposición y que pueden llegar a ser adecuados. En primer lugar, señora García Macarrón, recordarle que los nobles en España nunca fueron intocables. Y además, aludiendo a la fecha de construcción del edificio del Palacio, es bastante apropiado. Aquí, en esta misma tierra, hubo una guerra 50 años antes, la guerra de las comunidades de Castilla, la guerra de los comuneros, donde los nobles de Castilla se levantaron contra el rey, precisamente porque no eran intocables. Pero bueno, es cierto que la nobleza, como cualquier otro estamento, ha tenido ciertos privilegios a lo largo de la historia, sobre todo en la historia medieval y en la historia moderna. En todo caso, es especialmente reseñable que en su propia exposición de motivos usted habla de cómo este edificio se construye por parte de Manrique de Lara, posteriormente pasa al fallecer sin descendencia, pasa a su hermana Juana y termina en propiedad de la familia de Ana Fajardo. Y ya habla usted de que menos de un siglo después de su construcción, o sea, si es 1570, en 1700, por redondear, el castillo ya se encontraba en desuso y comienza su desmantelamiento y su saqueo por parte de los vecinos de la localidad, en muchas ocasiones, para utilizar sus restos como método arquitectónico, como elementos arquitectónicos. Y voy a proceder a una pequeña lectura del decreto del 22 de abril de 1949 del Ministerio de Educación Nacional sobre la protección de los castillos españoles, que es el que declara bien de interés cultural todos los castillos en España. Voy a leer la pequeña exposición de motivos que hace antes del articulado, donde dice que una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales, aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra patria en sus épocas más gloriosas, y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su entorno ha tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de la solicitud del nuevo Estado, tan celoso de la defensa de los valores espirituales de nuestra raza, obviamente haciendo alusión a los principios del régimen franquista. Pero el segundo párrafo dice literalmente: desgraciadamente, estos venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. Desmantelados y sin uso, casi todos ellos han venido a convertirse en cantera, cuya utilización constante apresura los derrumbamientos. Como ven,
el proceso de derrumbamiento y de desmantelamiento de los castillos, ya lo hablan ustedes en su exposición de motivos, ya se daba un siglo después de su construcción, en pleno siglo XVIII, y ya se daba también cuando se aprueba su protección como bien de interés cultural en 1949. Y es interesante porque en ese mismo 1949, y podríamos considerar que al menos hasta la aprobación de las leyes posteriores a la transición democrática y a la Constitución española, o sea, más allá del 78, prácticamente 40 años después, el artículo 2 de este decreto habla de que los ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven estos edificios son los responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles. Por lo tanto, hay 40 años donde sí que es cierto que el ayuntamiento al que pertenecía este palacio era responsabilidad legal su conservación y su mantenimiento y todos los daños que pudiesen verse ocasionados. Con esto no quiero decir que con la legislación actual no sean los titulares del bien quienes tienen la responsabilidad. Por supuesto que la tienen. Es más, ya le adelanto que vamos a votar a favor de su proposición porque creemos que se ajusta perfectamente a la ley y creemos, como usted ha dicho, también como ha dicho el señor Igea, quizás con algo más de vehemencia, que la ley está para aplicarla y está para aplicársela a todos, independientemente de sus condiciones y más en un Estado social y de derecho donde todos deberíamos ser iguales ante la ley con muy contadas salvedades que todos conocemos. Pero la realidad es que el texto de su proposición se ajusta a derecho. Es más, yo me atrevería a ser quizás más puntilloso en la redacción y hablar de las posibles sanciones que se puedan aportar a través de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y que se puedan interponer en caso de que la familia Alba no cumpla con sus responsabilidades respecto de este bien, pero creo que queda englobado con la aplicación de la legislación, tanto instar a la familia Alba a su conservación como interponer las sanciones pertinentes en caso de que la familia no cumpla, que los propietarios no cumplan con sus responsabilidades y, posteriormente, en caso de necesidad y en última instancia, como les digo, la acción subsidiaria debe ser siempre la última instancia, dado que no debemos convertir la excepción en norma y en España estamos muy acostumbrados a esto últimamente, por ejemplo, con la aplicación de los decretos ley de manera totalmente desproporcionada. Y debemos aplicar la ley, los artículos que son excepcionales, de manera excepcional. Como le digo, no voy a añadir mucho más, simplemente que el problema de los castillos, quería dejar patente que es un problema que viene de muy atrás y lo han estado enfrentando gobiernos de muy distintos colores. Lo enfrentó el gobierno de la Segunda República, también el de la Primera, lo enfrentaron los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente de la dictadura franquista y lo han enfrentado los gobiernos posteriores a la transición a la democracia después de la muerte del Francisco Franco. Por lo tanto, creo necesario que entendamos que estos grandes vestigios de nuestra patria llevan siendo un quebradero de cabeza para las distintas administraciones en cuanto a su conservación a lo largo de los últimos siglos y que probablemente arreglarlo o solucionar el problema de manera radical, de raíz, hoy en día vaya a ser, si no prácticamente imposible, sí enormemente complicado. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Laura Pellegrina Cortijo. Gracias, presidente. Bueno, como ya comenté en la anterior Comisión de Cultura, en la actualidad en nuestra comunidad hay 525 bienes en peligro incluidos en la lista roja de Hispania Nostra. Castilla y León es la comunidad autónoma que más bienes tiene en la lista roja, seguida de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, como consecuencia de la falta de inversión de la Junta, cuyo Gobierno sigue sin adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro y la pérdida de nuestro patrimonio. Soria acumula un total de 54 bienes en peligro, incluidos en la lista roja, entre los que se encuentra el Castillo de San Leonardo de Yagüe, desde octubre del año 2014, que además es bien de interés cultural hace más de medio siglo y propiedad de la Casa de Alba. Es cierto que la defensa del castillo ha sido una seña de identidad de la corporación o de las distintas corporaciones de San Leonardo de Yagüe. Sirva como ejemplo que en el año 2018 el Ayuntamiento de San Leonardo recurrió a la convocatoria del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento para consolidar su castillo. Sirva como ejemplo también que en el año 2022 los parlamentarios socialistas de Soria ya insistieron en la necesidad de poner en marcha el 1% cultural en nuestra comunidad para la recuperación de monumentos históricos y proteger inmuebles como el Castillo de San Leonardo de Yagüe, donde las únicas actuaciones arqueológicas y de conservación las ha afrontado el Ayuntamiento de la localidad.
Sirva como ejemplo también que en abril del año 2022 la Corporación Municipal de San Leonardo de Yagüe aprobó en pleno ordinario un nuevo plan director del castillo redactado por el arquitecto Fernando Cobos, con el que se pretendía y se quiere investigar, recuperar y consolidar el castillo-palacio único en España del siglo XVI y que fue explicado a los procuradores socialistas de Soria y que contaba con un presupuesto total de 4,9 millones de euros. Sirva también como ejemplo que en el año 2023, y manteniendo el mismo objetivo, que no es otro que el de restaurar su castillo renacentista, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe solicitó ayuda de los fondos procedentes de los fondos europeos, presentándose a la subvención convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con fines turísticos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por una cuantía total de 1,5 millones de euros. Sirva como ejemplo que existe un compromiso real por parte de la Corporación Municipal del municipio de llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que el castillo no siga deteriorándose y se pierda para siempre, sino que en un futuro no muy lejano, esperemos, pueda ser rehabilitado y se convierta en un importante recurso turístico y cultural importante para el municipio, para Soria y para Castilla y León. Ahora solo hace falta sumar el esfuerzo y el compromiso de los propietarios del castillo de San Leonardo de Yagüe, que es la Casa de Alba, y de la Junta de Castilla y León, que no ha tenido ni la mitad de la voluntad que la Corporación Municipal. Apoyamos, por tanto, la proposición no de ley, ya que es necesario que la Junta no solo valore el estado de conservación actual, sino que también contribuya e impulse en la segunda fase del plan director del castillo y, además, que cumplan y hagan cumplir la ley para que los propietarios del bien asuman sus obligaciones legales en el mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio y el castillo, en este caso, de San Leonardo de Yagüe. Nada más y gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador, don Juan José Blanco Muñiz. Muchas gracias, señor presidente. Juan Jesús, para la próxima, que es que si no, no me pueden decir Juanje, me tienen que decir Juanjo, y lo de Juanjo es como un poco triste. Pero nada, muchas gracias. Bueno, estamos en este punto. Quizás había que poner en orden alguna cosa que las que se han dicho aquí que no son totalmente correctas. Hay en una que yo no me atrevo ya, porque, como podía haber dicho algún otro procurador aquí de la sala, podía haber reivindicado la propiedad del castillo, porque el segundo apellido de mi abuela materna era Manrique, por lo tanto lo estaba mío. Pero cualquiera lo hace. Me han puesto guapo aquí a la Casa de Alba. Como para, bueno, si lo intento hacer, seguramente que me cuelgan en algún espacio. Yo no quería yo ese trauma. Bien. También me llama la atención poderosamente que se manden documentos a unas personas y que se apropien de ellos otros. Pero bueno. Bueno, hay gente que no se resiste. No se resiste a ser el punto de atención constante. Señorías, por favor, bien, respeten los turnos de intervención. Por otra parte, creo que hay que aclarar un extremo, ¿no? El propietario, según la documentación catastral, es el Ayuntamiento de San Leonardo. Según recoge el Plan Director de 2007, se realizó una cesión gratuita por parte del Duque de Bergdorf y Alba al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe en 1948. La ausencia de una escritura notarial llevó al Ayuntamiento a iniciar en 1998 un expediente de dominio, ratificándose la cesión del castillo ante el notario del 22 de julio del año 2022. Entonces, me alegro restituir la propiedad al Ayuntamiento que otros estaban encomendando a otras personas. Entonces, yo creo que todo lo que se ha dicho de esos pobres duques, pues sobraba en este momento, claro, sobraba en este momento. Bueno, en todo caso, en las cuestiones que se plantean aquí se piden, entre otras, la realización de un estudio que valore el estado de conservación. Y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha realizado un estudio diagnóstico de este bien inmueble en el marco del Programa de Inspección y Planificación de Mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural a través de la UA. La fecha de toma de datos para la realización de este reconocimiento fue el 28 de junio de 2023. Luego, en el año 2019, a su vez, también se realizó un levantamiento fotogramétrico del castillo. También se pide iniciar la segunda fase del plan director del mencionado castillo, teniendo en cuenta el estado de conservación actual. El plan director para la restauración del castillo abaluartado de San Leonardo de Yagüe, Soria, no establece fases, sino
la planificación de diferentes actuaciones cuya realización se planifica para ser ejecutadas en un orden cronológico, sin establecer fechas ni temporalización específica. Hasta la fecha se ha desarrollado por parte del Ayuntamiento, como se ha dicho, la mejora de la accesibilidad del recinto y habiéndose colocado también señalética y paneles explicativos en el castillo, así como el vallado de la parte sur del mirador del castillo en la zona de acceso, que ha sido promotor del Ayuntamiento de San Leonardo. También se nos pide aplicar de manera urgente la legislación vigente en materia de conservación y protección del patrimonio cultural, para que los titulares del Castillo-Palacio de San Leonardo asuman sus obligaciones legales en el mantenimiento adecuado de este bien de interés cultural, que sigo manifestando que en este momento la propiedad reside en el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Leonardo, como propietario del BIC, ha llevado a cabo en los últimos años distintas actuaciones que van desde la redacción y actualización del plan director, la mencionada mejora de accesibilidad, hasta la participación en un proyecto de restauración y rehabilitación del castillo, a la convocatoria del Ministerio de Industria y Turismo, como se ha dicho anteriormente, para el programa de mejora de la competitividad y la dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, si bien su solicitud fue desestimada por agotamiento del presupuesto. Los primeros responsables de la conservación y protección del patrimonio cultural son los titulares y gestores. No obstante, el artículo 63 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León establece que las administraciones públicas colaborarán con los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre los bienes del patrimonio cultural de Castilla y León, en el conocimiento, investigación, protección, conservación y difusión de sus bienes mediante la prestación de asesoramiento técnico necesario, que ya se ha hecho, y la concesión de ayudas a los propietarios, como pudiera ser. En este sentido, la Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar la conservación del patrimonio cultural, algunas veces con escasez de medios, indudablemente, establece diferentes líneas de acción encaminadas a asegurar su protección y difusión, siempre en función de las prioridades existentes en todo el ámbito de la comunidad y las disponibilidades presupuestarias, asegurando, en todo caso, la corresponsabilidad de los agentes implicados. También, como se ha dicho anteriormente, actualmente en Castilla y León existen 525 bienes declarados en la lista roja. Es muy difícil poder acometer todas estas cosas, ¿no? Por otra parte, la Consejería de Cultura y Turismo y Deporte también viene convocando líneas de subvenciones destinadas a particulares, entidades locales, entidades gestoras y desarrollando programas de concertación con titulares y gestores. Ante la complejidad, digamos, que de este asunto y que no queremos, digamos, que cargar una responsabilidad excesiva que podían privar al propio Ayuntamiento de la realización de sus prestaciones públicas ordinarias, se propone el siguiente texto para la enmienda que se propone, que es el siguiente, que como le hemos participado antes. Instar a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Ayuntamiento de San Leonardo, que yo no sé si por parte de la proponente se ha dirigido al Ayuntamiento, seguramente que no, porque si no conocería este tema de propiedad que hemos dicho antes. Vuelvo a repetir. Instar a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para que presente un plan de gestión integral del mismo que pueda ser analizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte e incluirlo, si procede, en un programa de colaboración técnica y económica con un calendario específico en función de las disponibilidades presupuestarias. Y sin más, estaríamos dispuestos, desde luego, a que si se hace este cambio, pues a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un último máximo de 10 minutos la señora procuradora, doña Lila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidente. Gracias a todos por sus intervenciones. Señor Igea, soy muy enérgica, las apariencias engañan. No me tiente. No sé por qué no exigimos a los titulares, no puedo comprenderlo. No sé. Señor Suárez Arca, gracias también por su apoyo. Estoy de acuerdo con usted en que la acción subsidiaria debe ser lo último que se haga. Hay un plan director hecho, pues que se haga la segunda fase, ya que está la primera realizada. Y la ley hay que cumplirla. Si el propietario es la Casa de Alba, pues que asuman sus obligaciones legales y si no lo hace, que se haga lo que se tiene que hacer, que se le reclame y lo que no podemos dejar es al Ayuntamiento con todo esto. Vamos a ver. Señora Pellegrina, también muchas gracias por su apoyo, por su intervención y si hay muchos bienes, desgraciadamente, en la lista roja del patrimonio y, como ha dicho, es por la falta de inversión. Así es, y cada vez habrá más si seguimos así. No podemos dejar, también le digo, lo mismo que al señor Suárez Arca, al Ayuntamiento con todo esto. Señor Blanco, lo mismo.
No vamos a pasar el marrón al Ayuntamiento de San Leonardo. Es pasarle la patata al Ayuntamiento cuando no creo que tenga tantos fondos como para realizar un plan de gestión. Por eso pidió al Ministerio ese 1,5 millones de euros, porque solo no podía hacerlo. Y si no le pide a la Junta, pues no hace falta que le diga yo al alcalde lo que tiene que hacer. Solo faltaba, pues ya lo pedimos nosotros. No aceptamos la enmienda. Y a ver, porque si rechazan la iniciativa, no sé cómo se lo van a tomar los vecinos de San Leonardo que han votado al Partido Popular. Hay que aceptar las enmiendas útiles y todos saben aquí que yo soy propensa a aceptar las enmiendas porque, bueno, me parece que todo es colaborar y todo sirve para que salgan las iniciativas adelante, pero cuando sean útiles y aporten algo, y en este caso no lo veo adecuado. El Ayuntamiento de San Leonardo es usufructuario de una cesión, no es propietario, y hablamos de titulares, no de propietarios. Así que, lo que digo, no vamos a aceptar la enmienda. Muchísimas gracias. Muy bien, pues concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Dos, 4, 6, 7, 8, 11. 11, ¿verdad? ¿Votos en contra? En consecuencia, votos emitidos 18, votos a favor 11, votos en contra 7. Queda aprobada la proposición no de ley debatida.